Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que estás aquí una vez más con nosotros. Es un inicio de semana bendecido. ¿Por qué? Porque vamos a tener un tiempo de oración y un tiempo de ayuno. Recuerda, de jueves a viernes va a ser un tiempo de ayuno. El ayuno que más se acomode a tu manera en la cual hoy estés viviendo estas circunstancias que estamos viviendo. Y el Señor me dio una palabra muy clara para nosotros en este tiempo. Y la palabra, resumiéndolo un poco, es regresemos a Dios. Ahí en Zacarías capítulo 1 del 2 al 6, te voy a leer la nueva traducción viviente, dice, yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, no sean como sus antepasados que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. ¿Dónde están ahora sus antepasados? Ellos y los profetas murieron hace mucho tiempo, pero todo lo que dije por medio de mis siervos, los profetas, les ocurrió a sus antepasados tal como dije. En consecuencia, ellos se arrepintieron y dijeron, hemos recibido lo que merecíamos del Señor de los ejércitos celestiales. Él ha hecho lo que dijo que haría. Esto es algo muy impresionante porque primeramente aquí Zacarías nos dice que el Señor está enojado con nuestros antepasados. No sé si esto repercuta en tu vida de tiempo atrás o no, pero para mí es algo muy interesante porque cada vez que el Señor le dice al profeta Zacarías que hable, se refiere haciéndolo de esta manera, el Señor de los ejércitos celestiales. Comienza diciendo, vuelvan a mí, regresen a mí y yo me volveré a ustedes. Y nuevamente más dice, una vez más, el Señor de los ejércitos celestiales, Él lo está diciendo. Estos pasajes, hermanos, nos dan claridad de algo muy importante y muy valioso para nuestra vida y para nuestra familia. Para mí, en lo personal, el resumen principal es que Dios primeramente está tratando con nosotros en el área espiritual y después de tratar en en nuestra vida espiritual, se comienza a manifestar en lo natural. Esto es algo que me impresionó porque también el apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante y muy poderosa. Ahí en Gálatas el apóstol Pablo dice que nosotros somos el Israel de Dios. Tal vez tú digas, yo no soy judío, yo no soy hebreo, yo no traigo esa descendencia, pero yo te hablo del Israel espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia, y si somos la iglesia de Cristo, somos el Israel de Dios. Ahí te digo en Gálatas capítulo 6, del verso 15 al 16, te voy a leer la versión, la nueva versión viviente. Dice, ya no importa si uno está circuncidado o no. Lo que importa es ser parte de la nueva creación. Que la misericordia y la paz de Dios reposen sobre los que viven de acuerdo con esta norma y sobre el Israel de Dios. Hermanos, aquí el apóstol nos está diciendo que lo más importante para todos nosotros, principalmente, y para Dios es que seamos transformados en una nueva creación para nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla de una alusión de que la iglesia en su totalidad y por medio de nuestra fe en Cristo somos parte espiritual del pueblo de Dios y automáticamente eso comienza a manifestarse en lo natural. Por eso el apóstol Pablo dice que somos el Israel de Dios. Los verdaderos cristianos, te hablo a ti hermano, te hablo a ti querido amigo, los verdaderos cristianos son llamados así para distinguirlos de los que aún siguen en la carne y continúan
en una vida de perdición o en una vida llena de pecado. Muchos en este tiempo, en vez de regresarse a Dios, se han alejado y se han ido al mundo nuevamente con los hábitos que habían dejado atrás, los están retomando nuevamente. Otros tal vez simplemente dicen, pues yo no hago nada mal, o estoy trabajando, o soy un hombre que se dedica a mi familia, a ser proveedor. Está bien que lo hagas, pero si no estás tú buscando a Dios por encima de cualquier cosa, déjame decirte que tú no eres un verdadero cristiano de Dios. Si somos la iglesia, pertenecemos al cuerpo de Cristo, y si Él está con nosotros, Él es el que nos va a guiar para apartarnos del pecado de una manera contundente. Y cuando nosotros comenzamos a retomar nuevamente nuestro caminar con Dios, es ahí cuando la bendición de nuestro Señor viene a nuestra vida y a tu familia. Y esto es algo muy importante para ti y para mí. Tenemos que reconocer que las bendiciones que tú y yo recibimos es a causa de nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien, hermano. Si tú has sido salvo por fe, creo que todos hemos sido salvos por fe. Aquí hay un pasaje que nos va a dar un poquito más de claridad de esto que te estoy hablando. Gálatas capítulo 3, verso 29. Te voy a leer palabra de Dios para todos. Dice, entonces, si ustedes pertenecen a Cristo, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de las promesas que Dios le hizo a él. Esto nos debe de quedar más que claro a todos nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham en el espíritu. Pastor, no acaba de decir que somos hijos de Dios, que somos el Israel de Dios, claro. Pero el que tú digas que somos hijos de Dios, eso reafirma más la promesa que el Señor le hizo a Abraham, que en él serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, y nosotros somos esa bendición. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, ya no somos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de Dios y somos hijos de la promesa. Y si somos hijos de la promesa, somos hijos de Abraham en el espíritu también. Y eso, una vez más te lo reitero, nos hace el Israel espiritual de Dios. Y si lo creemos en fe y en el espíritu, esto se va a manifestar en mi vida, en tu familia y en todo lo que hagas en una manera visible y palpable. Dios siempre está dispuesto a dar beneficios, escúchame bien, y bendiciones a los que anden caminando y conforme a su perfecta voluntad. Si nosotros somos o venimos de una estirpe, de una descendencia de fe, damos gloria a Dios por eso. Y esto nos hace a ti y a mí hombres que debemos alimentar diariamente la fe que nos ha sido depositada a causa de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de esa fe nosotros nos convertimos en la simiente de Abraham. Qué poderoso es esto. Concluyo con esto, hermano. Si no regresamos a Dios, escúchame bien, si no regresamos a Dios, su fidelidad, la fidelidad de Dios, se invalida para tu vida y para todas las cosas que haces. Romanos capítulo 3, verso 3, mira lo que dice. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Si antes tú eras un fiel creyente de las promesas y de las bendiciones de Dios, pero ahora algunos están caminando en la incredulidad o están cuestionando todo este tiempo que hemos estado atravesando, o tal vez simplemente estás tú ya en una problemática en tu mente y en tu corazón,
si seguir adelante o no en las cosas de Dios, yo te animo a que seas fiel a Dios, que regreses a Él, porque escúchame bien, lo que Dios hace con la iglesia se manifiesta en tu casa. Y esto es algo muy profundo si lo puedes ver con una lupa o con un microscopio espiritual. ¿Por qué te digo esto? Porque si Dios se manifiesta en la iglesia y si yo soy parte de la iglesia, o más aún, si yo soy la iglesia de Cristo, esto que yo hago para la iglesia, o yo que soy la iglesia, comienzo a comprometerme más con Dios, esto también se va a manifestar en mi casa, en mi vida y en mi familia. Si dudas o te apartas de Dios, tú no vas a ser partícipe de la iglesia, de los avances de la iglesia, de las bendiciones de la iglesia, de las promesas de Dios que tiene al cuerpo que es la iglesia. Si tú no te integras una vez más, si tú te has alejado, no se va a manifestar el poder de Dios en tu hogar. Y te hablo de tu descendencia. Nuestra misión, querido hermano en Cristo, ahora es que tú y yo seamos el Israel de Dios y que seamos misioneros en un mundo lleno de incertidumbre y que seamos apóstoles de aquellas personas que hoy en día están en oscuridad y están en tinieblas. Seamos luz para todos aquellos que lo necesitan. Regresemos nuevamente a Dios. Demos palabra a aquel que lo necesite. Caminemos con nuestro Dios. En estos tiempos nosotros somos los hijos de un Dios poderoso que aún está vigente, sin importar lo que hoy esté atravesando el mundo entero. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y recuerda, la palabra que Dios nos dio para nosotros es que regresemos a Él nuevamente. Espero que tengas una excelente semana y recuerda conectarte este miércoles y viernes en el tiempo de oración de 7 a 8 de la noche. Si tienes peticiones, ponlas ahí en el grupo y vamos a orar por ellas. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.